Aleluya. Pero vamos ahora a la palabra de Dios. Vaya conmigo al libro de Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 38 hasta el versículo 47. Aleluya. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de la Santísima Trinidad con mucho temor en este precioso día. Y dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué linda la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, tus palabras, Señor, son espíritu y son vida, Dios. Declaramos que tu palabra produce vida en cada oyente en esta mañana. Señor, que tu palabra toca, que tu palabra levanta, que tu palabra restaura, que tu palabra, Dios, aclara, Dios, pensamientos. Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, y que tu palabra, Dios, sea, Señor, recibida, Dios, en esta mañana. Declaramos, Señor, corazones dispuestos a recibir la palabra de Dios, y te damos la gloria, la honra y el honor y toda la adoración en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Y he titulado este mensaje: una congregación viva. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Una congregación viva. La iglesia nació con poder el día de Pentecostés. En un momento no había iglesia, y al siguiente ya la iglesia existía. La iglesia llegó de repente. Aleluya. Pero de la misma forma en que la iglesia llegó un día, la iglesia se irá de esta tierra de repente. Un día, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia de Jesucristo será levantada de una manera sobrenatural y gloriosa. La iglesia de Jesucristo es una proyección en el tiempo de algo que Dios planeó en su corazón en la eternidad pasada. Ningún periodo del viaje de la iglesia en este planeta ejerce tanto interés como aquel que la vio nacer. En este capítulo 2 del libro de Hechos vemos la primera congregación cristiana. Y esta congregación se nos presenta, iglesia, como una joya, y se nos presenta como un ejemplo de lo que siempre debe ser la iglesia del Señor Jesucristo. Y aquí encontramos a un grupo de creyentes que fueron salvados por la fe. Notemos que el versículo 41 dice: así que los que recibieron la palabra, o sea, ellos acogieron la palabra de Pedro como la palabra de Dios mismo. Lo que hizo a la iglesia primitiva una congregación viva fue que ellos no solo oyeron la palabra de Dios, ellos no se conformaron con ser parte de un movimiento.
Ellos no se conformaron con ser parte de una multitud de personas que se reunía para ver si algo sucedería en sus vidas. Ellos abrieron sus corazones a la palabra de Dios. Qué lindo es cuando usted y yo abrimos nuestro corazón a recibir la palabra de Dios. Es maravilloso cuando usted y yo permitimos que la palabra de Dios nos impacte, nos cambie, nos transforme. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted y yo podemos leer la Biblia todos los días y podemos escuchar miles de predicaciones y nada sucederá en nuestra vida, al menos que usted y yo abramos nuestros corazones a la palabra de Dios. Estos creyentes abrieron sus corazones a la palabra de Dios. La creyeron, la practicaron, la guardaron en sus corazones. Ellos recibieron la palabra de Dios con agradecimiento. Y eso marcó la diferencia en los creyentes de esta iglesia primitiva. Note que la Biblia dice los que recibieron su palabra. O sea, no todos los que estaban allí recibieron la palabra de Dios. Quizás habían personas allí que estaban llenas de prejuicios. Quizás otros tenían la mente cerrada porque no les interesaba recibir la palabra de Dios. Quizás habían otros que escucharon la palabra pero no tuvieron fe suficiente para creerla. Pero la Biblia nos dice que todos los que creyeron la palabra de Dios recibieron al Señor Jesucristo. Aleluya. Los cristianos de la iglesia primitiva fueron separados por el bautismo. El libro de Hechos capítulo 2 versículo 41 dice que ellos fueron bautizados. En otras palabras, hermanos, estos creyentes no perdieron tiempo para entregarle sus vidas totalmente a Cristo. Aleluya. Es impresionante que hay personas que llevan años en la iglesia y todavía están indecisos en su fe. Aleluya. Personas que dicen: pastor, yo no me he bautizado porque ese es un compromiso demasiado grande. Yo no me he bautizado porque, pastor, eso es algo demasiado delicado. Ese es un paso muy serio. Todavía no estoy preparado. Todavía no estoy preparada para comprometerle mi vida al Señor. Sin embargo, los primeros cristianos inmediatamente comenzaron a dar testimonio de su fe. Ellos confesaron ante el mundo que se habían arrepentido. Aleluya. Por eso se bautizaron rápidamente en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay fe para creerle a Dios. Digo, cuando hay un verdadero arrepentimiento, la gente cree. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, la gente recibe la palabra de Dios. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, la gente quiere ver cambios en su vida de fe. Aleluya. Cuando la persona se convierte de verdad, hermanos, lo primero que hace es que busca cumplir las demandas del Dios que le ha salvado. Aleluya. A diferencia de cuando una persona no se arrepiente de corazón. Porque cuando no hay un arrepentimiento genuino, la persona no puede confiar realmente en Dios. Estos creyentes se consagraron a Dios. Ellos se entregaron a Dios de corazón. Eran sólidos en las enseñanzas que habían recibido. Y ellos perseveraron en varias cosas que pueden servirnos como ejemplo a nosotros, los creyentes de esta era. Primero, ellos perseveraron en la doctrina del Señor. En otras palabras, no se apartaron de las sanas enseñanzas de los apóstoles. Se negaron a dejar a un lado las enseñanzas de Cristo. Aleluya. Las mismas enseñanzas que los discípulos escribieron para nosotros en el Nuevo Testamento. Las mismas enseñanzas que nosotros podemos leer diariamente en nuestras Biblias para que Dios haga los cambios que Él necesita hacer en nosotros. Aleluya. Porque la palabra de Dios no cambia.
¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Es la misma palabra. La misma palabra que transformó esta iglesia primitiva es la misma palabra que usted y yo tenemos. La palabra de Dios es invariable. La palabra de Dios no cambia. Solo la palabra de Dios tiene la capacidad de salvar al hombre y hacer que el pueblo de Dios permanezca fiel y firme en el Señor Jesucristo. No hay otro mensaje en la tierra capaz de hacer eso. Solo el mensaje de Cristo cambia. Solo el mensaje de Cristo salva al ser humano. Solo el mensaje de Cristo acerca al hombre con Dios. Aleluya. Esa fue la doctrina que ellos recibieron. Que Cristo murió por los pecados del hombre, que Cristo resucitó de los muertos al tercer día y que ahora ha sido exaltado hasta lo sumo y que está sentado a la diestra de Dios. Esa fue la doctrina que recibió esta iglesia, la misma doctrina que usted y yo tenemos como creyentes en estos días. Pero ¿por qué aquellos creyentes fueron persistentes en su fe? Aleluya. ¿Qué sucedió? Que estos cristianos fueron persistentes en su fe. Ellos se entregaron a Dios de corazón. Aleluya. Cuando usted se entrega a Dios en verdad, hermano, usted y yo vamos a comenzar a ver cambios gloriosos en nuestra vida. Cuando usted y yo permitimos que Cristo entre y transforme nuestra vida, aleluya, será evidente que usted y yo hemos estado al lado del Maestro. Será evidente que somos personas renovadas. Será evidente que hemos sido salvados y que somos nuevas criaturas. Por eso estos creyentes, se negaron a retroceder sin importar las consecuencias que su fe pudiera traer a sus vidas. Ellos no desaparecieron cuando les tocó el desánimo. No se rindieron cuando llegaban las oposiciones. Cuando ellos se convirtieron, lo hicieron de corazón y no volvieron a mirar atrás. Ellos recibieron al Señor Jesucristo como su Salvador personal y entendieron que no había otra cosa mejor. Aleluya, porque no hay nada mejor que servir a Cristo. Aleluya, no hay nada mejor que permitir que Dios use nuestras vidas para que su nombre sea glorificado. Esa es la bendición más grande que puede suceder en la vida de un ser humano. Había un gran compañerismo entre estos creyentes. Aleluya. Porque el Espíritu Santo une espiritualmente al cristiano. Aleluya. El Espíritu Santo une los corazones de los creyentes. Ninguna persona es verdaderamente creyente sin compañerismo. Repito, ninguna persona es verdaderamente creyente sin compañerismo. Estos creyentes estaban unidos en el aprendizaje de las escrituras, estaban unidos en las oraciones, estaban unidos en la adoración y la celebración de la cena del Señor. Ellos perseveraban en las escrituras y en la adoración, porque la verdadera comunión prohíbe la vida cristiana solitaria. Aleluya. El verdadero adorador no es un llanero solitario. El verdadero adorador depende de Dios. El verdadero adorador, my God, camina de la mano de Cristo. Aleluya. Es imposible ser verdaderos creyentes sin tener comunión con Dios y con otros hermanos. Es imposible. Hay personas que a veces llegan a la iglesia y escuchan la palabra de Dios e inmediatamente se termina el servicio, salen corriendo. Sin embargo, Dios nos ha llamado a tener comunión unos con otros. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ha llamado
a tener comunión. Aleluya. Yo necesito saber cómo está su vida espiritual. Yo necesito como hermano familiarizarme con usted. Yo necesito ver si usted tiene una necesidad, si hay algo que le impacienta. Aleluya. Es bueno. Después de la predicación, usted se queda un momentito, salude. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Tenemos que tener comunión unos con otros. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. El salmista dijo en el Salmo 133:1. Mire lo que dijo el salmista. El salmista dijo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este salmo está hablando de la unidad y el amor fraternal que debemos tener los cristianos. El libro de Juan, capítulo 17, versículo 21 dice, mire lo que dice. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Se da cuenta? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Mire cómo dice. Dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Aleluya. ¿Cómo podemos animarnos si no hay amor fraternal y comunión entre nosotros como hermanos? Es imposible. Los creyentes tenemos que mantenernos unidos. Bendito Dios. La comunión entre los cristianos no es solamente buena y provechosa, sino que también es deliciosa, agradable y hermosa. ¿Por qué? No solo porque podemos animarnos y edificarnos unos a otros, sino que en la unidad con nuestros hermanos, nosotros llegamos a ser uno con el Padre y con el Hijo. Cuando nosotros nos unimos como iglesia, cuando hay comunión, cuando hay confraternidad, usted y yo llegamos a ser uno con el Padre y con el Hijo. Esa fue la oración de Jesús. Que los creyentes pudiéramos soportarnos unos a otros. Aleluya. Que pudiéramos ver más allá de nuestras diferencias. Que pudiéramos levantarnos más allá de los desacuerdos. Bendito sea el nombre de Jesús. Que comprendamos que es el anhelo de Jesús que su pueblo camine en unidad. Jesús nos estaba enseñando en esta oración que el fundamento de la unidad de los cristianos debe ser el mismo fundamento de la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Mire qué maravilloso es esto. Señor, que Padre, te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Que ellos estén de acuerdo como tú y yo estamos de acuerdo. My God, que ellos se amen unos a otros como tú y yo nos amamos. Que ellos estén unidos, juntos, unos a otros como tú y yo estamos juntos. Así estaba la iglesia primitiva. Había unidad, había amor, había confraternidad entre estos creyentes y nada podía sacar la armonía. Gracias, Espíritu Santo. Nada podía sacar la armonía que había entre ellos. Aleluya. Eran rápidos para perdonar a una ofensa. Aleluya. Eran rápidos para continuar adelante. Bendito sea el nombre de Jesús. Ellos se mantenían constantes en oración. Aleluya. La Biblia dice que se reunían constantemente a orar juntos. Yo creo que ese es el sueño de todo pastor. Aleluya. Que toda la iglesia se reúna a buscar el rostro de Dios en oración. My God. Lamentablemente muchos cristianos no conocen el valor de la oración colectiva. My God. Por eso los días de oración, aleluya, yo salgo corriendo a llegar a la casa de Dios.
a orar juntos con mis hermanos. Hay un valor maravilloso cuando usted y yo nos reunimos como pueblo de Dios a buscar la presencia de Dios juntos. Aleluya. Esto produjo una unidad irrompible entre estos hermanos. Era un pueblo de oración. Aleluya. Porque sin oración no puede haber comunión íntima con Dios. Sin oración no podemos entrar en la presencia de Dios. Sin oración los cielos se cierran sobre la vida de las personas. Por eso esta iglesia permanecía en oración. Ellos entendían la importancia de orar para poder mantenerse conectados a Dios. La oración, hermanos, es lo que marca la diferencia entre un creyente que camina lleno del poder de Dios y otro creyente que no está viviendo la vida victoriosa y poderosa que nos promete la palabra de Dios. Sin oración y sin una vida cristiana genuina no hay acercamiento a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí no le vamos a agitar las emociones a nadie. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted está buscando una iglesia donde se le agiten las emociones, discúlpeme, pero no me disculpe nada. Esta no es esta casa. Aleluya. Aquí vamos a predicar la palabra de Dios. Ella es la que cambia. Bendito Dios. Aleluya. Ella es la que transforma. Sin acercamiento a Dios, nadie puede recibir los beneficios que habla la palabra de Dios. David dice en el Salmo 145, versículo 18. Mire lo que dice el salmista. Dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Significa que hay personas que invocan a Dios, pero no lo invocan de una manera genuina, o no lo invocan con sinceridad. Jesús mismo dijo en Mateo 18:20, mire lo que dijo Jesús. Dice: porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es por eso que una iglesia no tiene que ser muy grande para estar llena del poder de Dios. Una iglesia no tiene que ser muy grande para estar conectada con el cielo. Aleluya. Jesús dijo: donde quiera que en mi nombre se reúnen 2 o 3, donde quiera que mi nombre es invocado y hay un pueblo que me honre y me invoque de corazón, Jesús prometió: allí estaré yo en medio de ellos, no importa que sean 2, 3, 4, 7. El Señor no está sujeto a una cantidad de personas. Él está presente tanto en las iglesias grandes como en las pequeñas. Pero Él está buscando un pueblo que camine cerca de Él. Él está buscando un pueblo que confíe en su dirección. Él está buscando un pueblo que le tema y le ame de corazón. Aleluya. Un pueblo que dependa de su gracia. Un pueblo que reconozca que sin Cristo está deshabilitado para cumplir el propósito de Dios. Aleluya. Sin Cristo la iglesia se vuelve un club social. Sin Cristo la iglesia se vuelve uno de los lugares más peligrosos donde usted pueda entrar. Aleluya. Dios está buscando un pueblo que siga su dirección. Aleluya. Dios está buscando un pueblo que se consagre. Dios está buscando un pueblo que entienda que Dios le ha sacado del mundo. Ese es el pueblo que el Señor está buscando. Y así eran estos creyentes. Por eso la presencia de Dios se mantenía en medio de ellos.
Y ellos recibieron grandes cosas de parte de Dios. Y Dios fue su proveedor tanto en lo espiritual como en sus necesidades diarias. Aleluya. Aleluya. Porque Dios es el mejor proveedor. Pero usted y yo tenemos que acercarnos a Dios y depender de Él totalmente, iglesia del Señor. Mateo 21:22, mire cómo dice. Dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Entonces el poder que Jesús nos promete es accesible a nosotros solo mediante oración y fe. Y todos sabemos que Él puede proveer sin limitaciones. Todos sabemos que Él tiene poder y autoridad para proveer todas las cosas, mucho más de lo que nosotros pedimos y pensamos, como dice el libro de Efesios capítulo 3 versículo 20. Pero esa promesa es condicional. Esa promesa solamente se recibe en oración. Esa promesa solamente se recibe creyendo la palabra de Dios y caminando en ella. Caminando de acuerdo a las leyes y los estatutos de Dios. En otras palabras, usted y yo oramos, pero también tenemos que creer con todo nuestro corazón que usted y yo vamos a recibir nuestra petición. Por eso los creyentes de la iglesia primitiva eran constantes en oración. Conocían verdaderamente a Dios. Ellos entendían el mover de Dios. Ellos sabían las cosas que Dios esperaba de ellos. Tenían un compañerismo constante con Dios. Nada interrumpía la intimidad que ellos tenían con Dios. Porque ellos entendían que para ellos recibir respuesta a sus oraciones, tenían que conocer a Dios de manera íntima y personal. Si usted y yo no tenemos una verdadera relación con Dios, no podemos esperar que Dios conteste lo que usted y yo pedimos. Necesitamos una vida de oración, iglesia. Necesitamos estar unidos a Dios a través de una relación íntima con Él, si queremos llegar a conocer realmente a Dios y recibir las bendiciones que Dios quiere darnos. Aleluya. Por eso en Efesios capítulo 6 versículo 18, mire lo que se nos dice. Dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Se da cuenta? Colosenses capítulo 4 versículo 2. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Si usted y yo queremos recibir los beneficios de Dios, entonces tenemos que tener una relación íntima con Él. Aleluya. Personas que me han dicho, no, pues pastor, porque mire, porque yo le he pedido a Dios y el Señor me contestó esa oración y no le sirven a Dios. I don't think so. Aleluya. Tenemos que tener una vida de oración con Dios, una relación con Él. Aleluya. Bendito Dios. Todos somos hijos de Dios por creación, pero solo son hijos verdaderos de Dios y tienen una relación con Él aquellos que han sido salvados,
aquellos que por los cuales Jesucristo murió en la cruz del Calvario, aquellos que han aceptado el sacrificio de la cruz. Aleluya. El que no ha recibido a Cristo en su corazón es hijo de Dios por creación, es creación de Dios. Pero usted y yo que hemos recibido a Cristo somos hijos. Aleluya. Él es nuestro Abba Padre. Él es nuestro papito. Aleluya. Él es nuestro daddy. Nosotros podemos venir delante de Él y presentar nuestras peticiones, entendiendo que Él no ignora y escucha lo que usted y yo pedimos. Aleluya. El acceso que nosotros tenemos al poder sobrenatural de Dios es un acceso condicional, porque ningún creyente tiene poder sobrenatural en él mismo. No importa la unción que tenga, no importa el denuedo que muestre al enseñar o predicar la palabra de Dios, no importa qué tan santo parezca, ningún creyente tiene poder sobrenatural en él mismo. De la única manera en que un creyente tiene acceso al poder de Dios es mediante la oración y la fe en Jesucristo. Aleluya. Por eso todo el creyente que cree verdaderamente, lo primero que hace es que busca tener una vida de oración y comunión con Dios. Se aparta, se consagra. Bendito sea el nombre del Señor. Eso debería empujarnos, hermanos, a orar y creerle a Dios en todo lo que nosotros necesitamos, hermanos. Aleluya. Debería causar en nosotros una hambre por presentar nuestras peticiones delante de Dios. Un hambre por buscar el rostro de Dios todos los días. Hermano, es que yo no sé orar. Abre la boca. Bendiga a Dios. Si todo lo que usted puede decir es Dios, Dios te amo, diga Dios te amo por 3 horas. Pero tenemos que comenzar a buscar el rostro de Dios. Tenemos que comenzar a buscar tener esa vida íntima con Dios en oración. Y usted se sorprenderá que después de un tiempo que usted va delante de la presencia de Dios, después de un corto tiempo, usted comienza a fluir. Y palabras comienzan a salir de su boca. Porque el mismo Espíritu de Dios va a proveer esa adoración que usted está buscando. Bendito sea el nombre del Señor. Iglesia, si en verdad creemos en el Señor, tiene que haber un deseo en nosotros que nos impulse a orar y presentar constantemente nuestras peticiones delante de Dios. Estos creyentes de la iglesia primitiva vivían vidas santificadas. Ellos caminaban en el temor de Dios. Dice el libro de Hechos capítulo 2 versículo 43. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En otras palabras, eran creyentes temerosos de Dios. Y ese temor que ellos mostraban hacia Dios se le transmitía a otras personas. Ahora, ellos no sentían un terror de Dios. No era una fobia hacia Dios que ellos tenían, sino que había en ellos un gran temor reverente, porque no querían disgustar a Dios. Aleluya. Ese es el temor que Dios busca de nosotros. Ellos tenían temor del juicio de Dios. Había un sentido santo de la presencia de Dios en la vida de estos creyentes. Estaban conscientes de que Dios estaba presente en cada minuto de sus vidas y de que Dios siempre estaba obrando a favor de ellos. Y mucha gente fue conmovida al ver las señales y maravillas que Dios hacía a través de los apóstoles. ¿Cuántos saben que Dios siempre se agrada de aquellos que se conducen en el temor de Dios? Aleluya. Es una pena que muchos han perdido el temor de Dios en estos días.
Pero Dios ama al creyente que le teme. Dios ama al creyente que camina con temor de Dios en su corazón. Dios ama al creyente que busca honrarle. Dios ama al creyente que trata de hacer lo posible para no ofender a Dios. Dice Hechos capítulo 10 versículo 35. Mire cómo dice. Dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. El Salmo 25:12 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Aleluya, porque Dios no ve raza, hermanos. Dios no ve color. Dios no ve nacionalidad. Dios no ve títulos académicos. Dios ve un corazón temeroso de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios ve corazones dispuestos para Él. Y Él busca corazones que le teman para Él agradarse de ellos. Estos creyentes de la iglesia primitiva se entregaron totalmente al evangelio. Hechos capítulo 2 versículos 44 y 45. Mire lo que dice. Leámoslo otra vez. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, estos creyentes, la Biblia dice que ellos vendieron sus propiedades y bienes. Aleluya. Y esto parece absurdo y parece hasta medio loco. Escuche bien. Vamos a leerlo otra vez. 45. Hechos 2:45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes. Léalo usted conmigo. Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ellos vendieron sus propiedades y sus bienes y usaron el dinero para administrar a los pobres y los necesitados. Y en estos versículos podemos ver, hermanos, el impacto que causó el poder de Dios en la vida de estos creyentes. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Mira el impacto que causó el poder de Dios en ellos. Porque solo una persona que se entrega totalmente a Cristo y que hace al Señor Jesús más importante que sus bienes puede hacer algo de esta magnitud. ¿Por qué? Porque las posesiones es lo más importante para mucha gente. Bendito Dios. Entonces aquí podemos ver el impacto que causó el poder de Dios en ellos. Pero ¿qué fue lo que causó que estos creyentes fueran tan radicales en sus creencias? ¿Cómo pudieron ellos? Esta es una pregunta válida. ¿Qué causó? Porque eran seres humanos como usted y como yo. ¿Qué fue lo que causó que ellos fueran tan radicales en sus creencias? ¿Qué fue lo que causó que ellos pudieran llegar a un extremo tan drástico de vender sus bienes para ministrar la palabra de Dios? Simplemente porque ellos fueron obedientes al mandato de Jesús. Lamentablemente, muchos creyentes niegan o ignoran este mandato. Sin embargo, cuando nosotros ignoramos o negamos una verdad, esa verdad no cambia. La verdad nunca puede ser eliminada. Ella no puede ser eliminada porque usted y yo no la creamos. Ella no puede ser eliminada porque usted y yo no la aceptemos. Ella no puede ser eliminada porque a nosotros no nos parezca bien. Mira lo que dice Mateo 19, versículo 16 al 22. Mire lo que dice. Esta es la historia del joven rico. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Esto lo dijo Jesús. Le dijo, ¿cuáles? El joven rico. Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio,
honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en el versículo 20, este joven como que se puso un poquito, como que se creció un poquito. Y podemos decirlo por el rumbo que tomó la conversación. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Ay. Él no sabía con quién estaba hablando. Estaba hablando con el que conoce el corazón del ser humano. Estaba hablando con el que creó los cielos y la tierra. Bendito Dios. Estaba hablando con el que conocía a todos los hombres. Y Jesús en el versículo 21 le tiró la fuerte. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Usted sabe cuándo nosotros comenzamos a entender el nivel de nuestra fe. Cuando el Señor nos pide que le entreguemos todo lo que somos y todo lo que tenemos para suplir una necesidad. Ahí se hace evidente cuán grande confianza tenemos usted y yo en Dios. ¿Cuántas veces el Señor ha tocado nuestros corazones insistentemente para que nosotros le entreguemos total control de nuestra vida? Aleluya. Eso es lo que quiere decir esto. Sus posesiones, las posesiones de este joven rico, eran lo más importante que él tenía en su vida. Y Dios constantemente toca nuestros corazones y nos dice: dame lo que es importante para ti, dame lo que es más preciado, dame lo que tú más quieres, dame aquello que puede comenzar a competir conmigo. Así como este joven rico, muchas veces nosotros le decimos que no a Dios, cuando el Señor nos dice: quiero una entrega total, quiero que te consagres, quiero que te apartes para mí, yo quiero ser tu primer y tu último pensamiento, yo quiero ser tu Dios, yo quiero que tú camines de la mano conmigo. Eso fue lo que Jesús le dijo a este joven. Pero sus posesiones fueron un obstáculo demasiado grande para él, no para Cristo, para este mismo joven. Esta iglesia primitiva se entregó a Dios sin reservas. Estuvieron dispuestos a darle a Dios sus más preciadas pertenencias. Estuvieron dispuestos a entregarse totalmente a Dios de corazón. Y testificaron con éxito la palabra de Dios. Libro de Hechos capítulo 2 versículos 46 y 47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Para estos cristianos no había miércoles de oración, no había viernes de estudio bíblico, no había domingo de servicios evangelísticos para ellos adorar a Dios. Era el anhelo de ellos adorar a Dios. Y lo hacían todos los días. Todos los días ellos estaban adorando a Dios en el templo. Todos los días ellos llegaban a presentar sus oraciones delante de Dios. Pero no solo en el templo, sino que también iban de casa en casa comiendo y celebrando la cena del Señor juntos. ¿Por qué?
porque estaban llenos de la paz de Dios. Estaban llenos del gozo del Señor. Porque estos creyentes habían sido verdaderamente transformados por el evangelio del Señor Jesucristo. Y esa es la misión del evangelio, iglesia del Señor. Preparar a la iglesia para que Cristo encuentre un pueblo transformado para la gloria de Dios. El evangelio cambia, usted me ha escuchado decirlo muchas veces en mis prédicas. El evangelio cambia, el evangelio transforma, el evangelio hace nuevas criaturas. El evangelio, my God, el evangelio salva a seres humanos que estaban destinados al infierno por toda la eternidad. El evangelio es poder de Dios, iglesia del Señor. Aleluya. My God. Estos creyentes no solamente fueron transformados, sino que por el testimonio de ellos, Dios les daba favor y los ponía en gracia con la gente. Y la Biblia dice que día a día el Señor iba añadiendo almas a la iglesia. En cada servicio alguien recibía la palabra de Dios. En cada servicio alguien se convertía. En cada servicio alguien era salvado por la gracia de Dios. Iglesia, la iglesia primitiva no tenía edificios hermosos donde reunirse. No tenían servicios elaborados. No tenía mucha organización. Pero lo que sí tenía esta iglesia es que era una iglesia de poder. Aleluya, era una iglesia poderosa para la gloria de Dios. El poder del Espíritu Santo era evidente en estos creyentes. Tan evidente que en pocos años esta iglesia se expandió por todo el mundo civilizado, enfrentándose a gran oposición y burla y el odio que iba creciendo mientras ellos continuaban predicando y expandiendo el reino de Dios. Y ellos nos dejaron ejemplos, hermanos, de cómo ser una iglesia poderosa, una iglesia que camine llena del poder y de la gloria de Dios. Este es un ejemplo que nos dejó esta iglesia. Un ejemplo de cómo vivir vidas transformadas. Un ejemplo de cómo vivir un evangelio exitoso. Un evangelio que nos mantenga contentos. Un evangelio que nos mantenga ocupados trabajando para el Señor. Un evangelio que nos transforme para la gloria de Dios. ¿Cuántos reciben la palabra de Dios? Aleluya. Póngase de pie conmigo en este día.